Profesor, ¿existen realmente las casas embrujadas? ¿Y cómo podemos detectarlas? Sí, las casas embrujadas existen. Y le digo mejor, seguro que la mayoría de nosotros, oyentes y no, viven en una casa embrujada y no lo saben. Y le voy a explicar por qué. Primero, todos los objetos que nos rodean tienen memoria. Sabe que es una tradición de los maestros justamente de, cuando uno se siente muy bien, de cargar de energía los objetos que lo rodean para poder recuperar esta energía cuando lo va a necesitar después. Y es cierto que los espejos, he leído así, es cierto que los espejos tienen memoria. Es decir, que en una casa, si tenemos un espejo usado que perteneció a una vieja señora que falleció hace muchos años, después de una larga depresión o de alguna enfermedad, queda plasmado en el espejo y vamos a bañar cada día, cada noche en una atmósfera relacionada con esta señora. Dense cuenta que las casas embrujadas lo son, pero en varios sentidos. Lo son a veces por accidente. Acabo de citar un ejemplo. Sí. Lo son a veces voluntariamente. Lo más fácil para gente de ciertos cultos negativos, yo no hago ninguna agresión ni referencia precisa, pero que estas brujas son gente que leen muchas revistas y que ven alguna técnica para tirar tierra de cementerio en algún lugar y etcétera, y es cierto. De un cierto modo, quien maneja energía negativa, energía de muerte, siempre llega en algo, pero es algo de muy elemental, muy burdo y a veces muy peligroso. He visto familias completas con 3 o 4 personas fallecidas en la familia, niños que andaban pésimo en el colegio, parejas que se peleaban, negocios que quebraban solamente porque un vecino o una persona celosa decidió que así debía ser. Entonces esta pobre familia indefensa, y podría ser nosotros un día, esta pobre familia indefensa que no sabía que cuando encuentra algo frente a la puerta no tiene que tocarlo, sobre todo no tiene que quemarlo, sino que tiene que recuperarlo, meter en una bolsa y tirar al río, primero, no tocar con las manos, segundo, y tercero, que la menos cantidad posible de gente de la familia lo mire, es el cuarto. ¿Por qué? Porque una brujería funciona desde que alguien la vio. No necesariamente porque está, sino porque la vio la persona destinada. Entonces, todo esto son reglas y precaución. Embrujamiento de casa existe. Fue muy fácil de hacer para ciertas personas. Siempre son personas burdas, a parecer malas. ¿Por qué burdas? Porque no hay acción negativa que no tenga un rebote multiplicado. Y hay gente en este momento que tal vez no se escuchan y que sin saberlo pusieron en peligro la salud de sus hijos, que sin saberlo ya deberían prepararse un rebote muy violento por haber maldito un día la casa de una vecina o de un pariente suyo. Ve que una casa embrujada exista. Puede ser embrujada también por accidentes nuestros. Por ejemplo, si una persona es muy depresiva, constantemente depresiva, maldice constantemente, atrae fuerza negativa, está llenando su casa de energía de muerte. Este es embrujar una casa. ¿Okay? Entonces, que hay embrujamiento de casa por profesional, hay embrujamiento accidental, objetos cargados, hay embrujamiento por inconsciencia, es decir, una persona con un gran malestar psicológico lo plasma en las paredes y las paredes reenvían esta imagen por 100 años tal vez. Y hay, por fin, casas peligrosas, muy peligrosas, casas que matan verdaderamente. Por desgracia, fueron construidas encima de pozos de energía de muerte y verdaderamente es algo que mata. Un departamento, una casa nueva, construida encima de un pozo de energía de muerte, de todo modo es embrujada por definición. Claro. Es decir, se va a llenar poco a poco de energía de muerte. Y es una energía natural. Son pequeños tubos de 10 centímetros de diámetro, completamente invisible, indetectable, evidentemente, a menos de tener una capacidad radiestésica especial o de evidencia, que vienen de 22 metros de profundidad en la Tierra y suben a 60 metros de altura desde hace miles de años. Es decir, que no es recién el tema. Como no estamos en Occidente, en países donde no creemos globalmente estas energías, ningún arquitecto
se le va a venir a la idea de llamar a un radiestesista para ver si hay un pozo de energía de muerte, sea muy antieconómico. Imagina si descubrimos que los más caros edificios de la capital, algunos de ellos tienen justamente este. Hay cuidado en el detalle, es decir, si una familia vive desde siempre, si uno nació en una casa, no tiene ningún medio directo de detectarlo. Si por el contrario, todo andaba bien, de repente los aparatos electrodomésticos se destruyen uno tras otro, las bombitas explotan, alguien se enferma, hay bajón de energía y de ánimo, estados depresivos, caída económica, todo parece trabado y además hay peleas afectivas. Este es claro, estamos exactamente en una situación de embrujamiento. No es posible discernir si es de una persona o de la casa. ¿Okay? ¿Cómo intuirlo? Por ejemplo, si una persona se siente mejor afuera que dentro de su casa, puede darse cuenta que es la casa. ¿Okay? Si afuera se siente igual de mal y por el contrario desea regresar en su casa, visiblemente es ella. Pero yo repito, el problema nunca está donde creemos. Podemos muy bien haber comprado una ropa usada que tiene un embrujamiento, es una masa de energía sumamente malsana. Si tenemos la ropa sobre nosotros, nos sentiremos mal. La guardamos en un placar, pero puede tener hasta 8 o 10 metros de radiación, desequilibra la casa, ve que no es tan clara y verdaderamente necesidad de un acto de evidencia, de discernimiento. Cuando un paciente viene con el plan de la casa, podemos detectar si es alguien de la familia o si es el lugar mismo. Lo que no se puede hacer, no es muy coherente hacerlo, es de descubrir a distancia cuál es el objeto mismo que es embrujado, si es un objeto. Por este pido, yo defino en general a los alumnos cuál es el tipo de objeto. Por ejemplo, hace menos de 3 años que es en tu casa, debe pesar menos de 5 kilogramos, es un objeto que tiene una parte de metal, una parte de madera, por ejemplo. Son estos detalles, pero entrar precisamente en el descubrimiento del objeto a distancia es muy difícil. Yo pido a mis alumnos de traer entonces un listado de objetos. No es mi especialidad, no es lo que hago lo más corrientemente, pero usted sabe que en un análisis holística es indispensable poder descubrir todos los enfoques. La consulta holística es como una pesquisa policíaca del mundo invisible donde tenemos que eliminar la hipótesis ocultista y la casa es un gran problema de las hipótesis ocultistas. Después tenemos que determinar si el problema está ligado a una persona, si esta persona está en el presente o no está en el presente, etc.